Bueno, continuamos. ¿Hasta acá se entiende más o menos? ¿Sí? Una nueva forma de entender a la organización incluye la variable ambiente y lo que se ve es que el ambiente cambia. ¿Ustedes ven que el ambiente cambia de las organizaciones? Y en el caso de la pandemia se tuvieron que ir adaptando muchas empresas con el tema del home office y demás, y diferentes, qué sé yo, de ir a trabajar por turnos, De no ir a trabajar. de no ir a trabajar también, las empresas que, de mano de obra, la gente que trabaja en la mano de obra, digamos. Ujú. De tener que vender de otra manera, de tener que cobrar de otra manera, tener nuevas vías para cobrar. Eh, y En previo, muchos, sí, perdón, profe, iba a decir ah, que en muchos casos había quedado como instalado también, muchas maneras que se habían implementado por la pandemia y que ahora capaz que con una posibilidad de volver a como era antes, aún sigue manejándose así. Mucha gente que quedó home office. sí, hay muchas cosas que llegaron para quedarse. Eh, Hace un tiempo, en una reunión que había con varios profesores de administración, decían que la pandemia fue el mejor gerente del área de desarrollo de las empresas, porque las obligó a desarrollarse, las obligó a crecer, las obligó a evolucionar y obligó en muchos casos a tomar medidas que eran necesarias, que quizás el ambiente las venía pidiendo, pero que se resistía todavía a tomarse. Bueno, para el cuatrimestre que viene, en la cursada de clases, hay muchísimas carreras y muchísimos coordinadores que lo que están planteando es cursadas semipresenciales. A pesar de que se pueda volver a las aulas, eh, como bien decían recién, hay cosas que llegaron para quedarse. Bueno, la cursada a distancia en muchos casos, muchos lo ven como una cuestión favorable. Un profe hace poquito me decía, bueno, que es un profe que coordina una materia, me decía, bueno, pero tener la chance, no digo que reemplace, pero tener la chance de poder dar una clase por Meet o por Zoom, un día que, por ejemplo, hay paro de transporte, o un día que llueve mucho y uno se pone de acuerdo con los alumnos y dicen, en lugar de ir a la universidad, nos juntamos por Meet o nos juntamos por Zoom, dice, es una herramienta que está buena para seguir usando. Así que bueno, muchas cosas han llegado para quedarse claramente. Y previo a la pandemia, ¿podemos hablar de un ambiente cambiante? No, yo justo iba a decir eso, en realidad, porque fue algo muy abrupto, pero si no, como las cosas van pasando y uno no se va dando cuenta, no sé qué pase, no sé, se dispara el dólar, algo Perdón, así, si no, A mí lo que se no. me había ocurrido por ahí es el tema de las mujeres, como que ahora empezaron a darle como más hincapié en el tema de cuántas mujeres están trabajando en una empresa, cosas que antes eso no pasaba, y ahora se fijan en los porcentajes de cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Eh, para mí eso que fue, tiene un montón de manifestaciones y demás de las mujeres, como que fue algo que fue un poco de a poco. Y en algunas empresas fue abrupto, pero en otras fue más paulatino, por ahí. Internet no tuvo nada que ver con esto, o la computadora, ponele. Sí, yo iba a decir el tema de los 90, la llegada de internet. Después, más cercano el tema del cambio de presidencia también. ¿Se imaginan un mundo sin Internet ahora? Todos los procesos que se hacen, todo. ¿Se imaginan vivir sin celular? No, es imposible. Una vez que llegó la tecnología, ya volver para atrás es medio complicado. Imposible. Cuando cayó WhatsApp, ¿no? Y todo eso por un tiempo, eso también fue algo que se notó. Bueno, de hecho, yo tengo Telegram y era automático un montón de lugares, incluso de lugares de delivery y eso, que iban agregándose a Telegram automáticamente. Y bueno, la gente como que cuando cayó WhatsApp buscó otra alternativa automática para seguir produciendo, seguir vendiendo, o sea, lo que fuera. Con cada caída de WhatsApp, Telegram suma miles y miles de usuarios. Igualmente, la gente que tiene Telegram, todos sabemos que es gente tramposa, ¿no? Pero bueno, no vamos
vamos a juzgarte igual. Profe, por favor. Pero a ver, no nos imaginamos un mundo sin celular, no nos imaginamos un mundo sin internet. Pero estos no son cambios de hace 100 años. Yo cuando estudiaba, voy a sonar a review, yo tengo 40 años. Yo empecé a estudiar en la universidad en el año 99, perdón, en la Universidad de La Matanza. Y me recibí en el año 2005. Si yo quería buscar algún tema, tenía que ir a la biblioteca. Físicamente tenía que ir a la biblioteca a buscarlo. Y no me considero de ser de 5 generaciones atrás. Cuando yo empecé a dar clases, en el año 2006, y hablaba de teletrabajo, porque en la otra materia que damos se hablaba de este tema, la gente nos miraba raro. Saben que hubo un profesor, que ya falleció hace unos años, que en el año 98, en la universidad, en la UNTREF, le pedía a los alumnos que tengan mail. Y todos lo miraban mal, diciendo, ¿qué le pasa? Año 98. ¿Sí? Estamos hablando hace 23 años. Y lo miraban raro, diciendo, mail, ¿para qué quiero tener un mail? Bueno, imagínense ahora vivir sin un mail. El ambiente cambia continuamente. El primer punto que tenemos para verlo es la tecnología. ¿Sí? El avance de la tecnología lleva a que el ambiente vaya cambiando, pero no es solamente el avance de la tecnología. Las costumbres van cambiando, nuestras formas de consumir van cambiando. Piensen ustedes si tenían un kiosco, si tenían un almacén. Te voy a hablar de algo de una época en la que la mayoría no había nacido, pero en la década del 90, imagínense que tenían un almacén. Si ustedes tenían un almacén, ¿cuál iba a ser su competencia? ¿Cuáles eran sus competidores? Otro almacén. O kiosquito. Otro almacén. ¿Otro almacén de dónde? Del barrio, cercano. Del barrio. ¿Y el barrio cuánto era? Sí, no. 5 cuadras a la redonda. Si tenías un almacén a 10 O menos. cuadras, ¿era competencia ese almacén a 10 No, cuadras? no. 2 cuadras, como mucho, 3. Claramente cerca, en un radio cercano. Bien. Si ustedes tienen un almacén hoy, ¿cuál es su competencia? Y el hipermercado. El hipermercado, ¿qué más? Sí, el súper, puede ser un delivery también. Perdón, diferenciemos. Hiper y super, son 2 cosas distintas. El supermercado chino, más que el super, así porque Bien. sí, el chino Hiper. es la competencia. Hiper Un maxi kiosco. Hiper es sería, el no sé, coto de Ciudadela. Coto, Jumbo, digamos. Claro. Super, antes también había super, que no eran grandes, pero no eran tan grandes como un hiper, y no se podía comprar de todo. Se compraban cosas de almacén, de verdulería, de carnicería, pero no es que te ibas a comprar, no sé, un televisor. Un mueble. O un mueble. Bien. Y no se olviden ahora también de los mini mercados. ¿Sí? Por ejemplo, el Carrefour Express. Recién dijeron supermercados chinos. ¿Qué más? ¿Qué otra competencia tengo si tengo un almacén? Las apps. Las apps. Y hoy en día tenés las aplicaciones que además de brindarte delivery, podés comprar cualquier cosa. Ujú. Cualquier cosa. Bien. ¿Qué más tengo como competencia si tengo un almacén? Piensen lo que venden en el almacén. ¿Cómo, Alejandro? No, recién como dijeron una compañera, no me recuerdo quién, los maxi kioscos hoy ya Sí, kiosco. venden cosas de almacén. Tal cual. ¿Qué más? Son las 12 de la noche, tengo que comprar yerba. ¿A dónde voy? Un kiosco 24 horas. Y si no, La estación de servicio. estación de servicio. En 25 años cambió la competencia
del negocio que yo tenía, pero cambió de manera abismal. Pasé de tener una competencia a tener infinitas, realmente no sé cuántas, porque hay gente que va a comprar por internet y que no sé, puede comprar en cualquier parte y le puede llegar el producto. Entonces, el ambiente ha ido cambiando mucho a raíz de la tecnología, a raíz de las costumbres, y esos cambios en el ambiente llevan a que las organizaciones también han tenido que ir cambiando y han tenido que ir adaptándose. La teoría de desarrollo organizacional surge en la década del 60, del 70, porque había muchos cambios en esa época. Imagínense ahora. Entonces, también han tenido que adaptarse las organizaciones a todos esos cambios, y lo que se observa es que obviamente tanto cambio en el ambiente afecta a la organización, y la organización va a tener que ver cómo hace para que la afecte de una manera positiva. ¿Sí? Primero que no todos los cambios del ambiente nos van a afectar de la misma manera. Va a haber cambios que nos van a afectar más y otros menos, pero que aquellos que nos afecten, nos tienen que tratar de afectar, tenemos que tratar de asimilarlos de una manera que sea positiva para la organización. Cuanto más dinámico es el ambiente, cuanto más cambiante, más riesgo tiene la organización, porque justamente si no tiene desarrollo, si no tiene bases que la sostengan, la organización tiende a desaparecer, porque el mismo ambiente se la lleva puesta. Todos los negocios que ustedes vieron que cerraron durante la pandemia fueron negocios que no pudieron soportar ni financieramente ni estructuralmente los cambios que le planteaba el ambiente. ¿Sí? Aquel que ya tenía delivery, aquel que ya vendía a través de internet, estuvo un paso adelante del resto. El resto tuvieron que tratar de adaptarse en ese momento, y los que no lo pudieron hacer, tuvieron que cerrar. ¿Sí? Entonces, ante un ambiente tan cambiante, las organizaciones necesitan encontrar formas de adaptación. El desarrollo organizacional, la respuesta que obtiene es una respuesta no externa, sino interna. Y dice, las organizaciones tienen que cambiar por dentro para poder adaptarse a lo que sucede afuera. Y la respuesta que le va a dar es otro concepto que vamos a ver ahora, que es el concepto de cultura organizacional. No me acuerdo si ya les hice en algún momento el esquema de los monitos en una habitación. No, me mira con cara de qué estás hablando. Okay. Bueno, vamos a hacer entonces lo del monitor. Algunos ya seguramente lo habrán visto alguna vez en internet. Les pido que no cuenten el final nomás. Profe, consulta. Sí. Recién dijiste, las organizaciones tienen que cambiar por dentro. ¿Y cómo terminaba? Porque me quedé con eso. Cultura organizacional. El factor que encuentran para cambiar internamente, para adaptarse a los cambios de la afuera, Ahí va. el desarrollo organizacional lo hace a través de la cultura organizacional. Ahora vamos a ver qué es la cultura organizacional. Gracias. Bueno, les voy a hacer un dibujito y les voy a contar una pequeña historia. A ver si se ve el dibujo. ¿Llegan a ver ahí? Sí. Bueno, se entiende claramente que es este dibujo. El que no lo entiende es un problema de la persona, porque esto es clarísimo. De que Un acá lo que problema tenemos cognitivo. son 5 monos. Está claro que son 5 monos. Tenemos una escalera. Y arriba de la escalera, ¿qué tenemos? Bananas, supongo. Las bananas. Bien, muy bien. ¿Vieron que se entendía perfecto? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Adentro de una habitación vamos a meter a 5 monos. Los 5 monos entran en la habitación, ven la escalera, ven unas bananas arriba, y los monos por naturaleza, ¿qué es lo que van a querer hacer? Subir la escalera Subir la escalera, ¿para qué? para agarrar las bananas. Para agarrar las bananas, muy bien. Bueno, cuando el primero de los monos se acerca a la escalera para subirse, para agarrar las bananas, ni bien toca la escalera, acá arriba se abren unos aspersores de agua que le empiezan a tirar agua helada. Tan fría está el agua que el mono desiste de intentar subir la escalera.
Sistemáticamente, cada vez que uno de los monos se acerca a la escalera para tocarla, para subir y llegar a las bananas, se prenden los aspersores y todos los monos se mojan con agua helada. Tan fría está el agua que dejan de intentar subir la escalera. Así ocurre todos los días, todos los días, todos los días, hasta que un día, cuando uno de los monos, por naturaleza, va a intentar subir a la escalera para agarrar las bananas, el resto de los monos lo cagan a trompadas. Le dicen, no, vos no subís ni loco. ¿Bien? Ocurre un cambio. ¿Cuál es el cambio? Entra un mono nuevo. Claramente se ve en el dibujo, no pueden decir que no. Entra un mono nuevo. El mono nuevo entra, ve a los otros 4 monos sentaditos en un rincón. A mí siempre me gusta pensar que este es un mono argentino. ¿Sí? Entonces, cuando ve a 4 personas sentadas, la escalera y las bananas, ¿qué piensa de los 4 que están ahí? No, no es tanto eso, ahora sí. Estos son 4 boludos. O sea, claramente yo la tengo reclara y estos son unos salames que están ahí sentados. El mono se acerca a la escalera para intentar subir a agarrar las bananas y cuando se acerca a la escalera, los otros 4 monos que estaban ahí sentados lo cagan a trompadas, sin explicarle nada. Simplemente lo fajan. Sistemáticamente, cada vez que el mono se acerca a la escalera, los otros 4 lo cagan a trompadas. Después de un tiempo, ocurre un nuevo cambio. Entra otro mono nuevo. Cuando entra otro mono nuevo, mira a los 4 sentados, dice, son 4 boludos, están en la escalera, están en la banana, ¿por qué no suben y las agarran? Cuando se acercan, los otros 4 monos lo cagan a trompadas. Este le pega más fuerte, que era el primero, porque este se había quedado enojado de que no le había podido pegar a nadie todavía. ¿Bien? Y así, cada vez que entra un mono nuevo, los otros monos, cuando el mono intenta subir la escalera, sin ningún tipo de explicación, lo cagan a trompadas. Hasta que en un momento tenemos 5 monos nuevos que están en la habitación, que ven la escalera, que ven las bananas, y que ellos saben de que no hay que tocar la escalera, porque si alguien toca la escalera, hay que cagarlo a trompadas. Y nadie sabe por qué. Estos 5 monos lo que no saben es que hace muchísimo tiempo los aspersores de agua se habían quedado sin agua. Sin embargo, ellos no sabían que ahí había agua porque ellos nunca, jamás fueron mojados. Así funciona la cultura organizacional. La cultura organizacional son las costumbres que se producen en las organizaciones y que se transmiten de generación en generación, de empleado en empleado, de persona a persona. ¿Sí? Son esas cosas que no están escritas en ningún lugar, pero que sin embargo todos sabemos que en ese lugar funcionan de esa manera. ¿Bien? Y lo que plantea el desarrollo organizacional es utilizar ese concepto, el concepto de cultura organizacional, para adaptarse a los cambios. Esto es medio raro. ¿Qué es lo que dice el desarrollo organizacional? Tenemos que tratar de generar una cultura, es decir, unas costumbres dentro de la organización, que sea acostumbrarnos a adaptarnos a los cambios. Tener una organización que ante un cambio sepa cómo reaccionar, por costumbre. Generar cultura organizacional en una empresa es lo más difícil que uno va a hacer dentro de la empresa y al mismo tiempo es lo que mejores resultados le va a generar. Cuando uno logra generar una cultura organizacional acorde a lo que quiere, ya tiene el 90% del trabajo hecho. ¿Sí? Imagínense si yo genero una cultura organizacional en la que sean todos responsables y que todos cumplan con las tareas, en la que todos puedan aportar ideas y que nadie se enoje a partir de la idea de otro, en la que sean solidarios unos con otros, en las que se ayuden, en la que lo más importante sea el bien de la organización. Imagínense una cultura organizacional armada de esa forma, se administra sola. O sea, yo voy, me siento y todo el mundo trabaja sin problemas. Eso es lo más difícil de lograr en una empresa. Lo que plantea el desarrollo organizacional es generar una cultura adaptada al cambio. Lo que dice es, como hay tantos cambios en el ambiente, esta parte que les voy a mencionar ustedes la van a encontrar en el libro como supuestos del desarrollo organizacional. ¿Qué quieren decir los supuestos? Es de dónde parte el desarrollo organizacional para armar su propia teoría. El primer supuesto de todos es
el ambiente cambia. El ambiente cambia continuamente. Es decir, esta teoría tiene algún sentido si estamos en un ambiente cambiante. Si el ambiente fuera estable, no habría sentido de generar una cultura adaptada al cambio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estaríamos en un ambiente estable. Si yo estuviera en una burocracia que se maneja de manera estable, no necesitaría desarrollo organizacional. ¿Para qué quiero una burocracia, una cultura adaptada al cambio si la burocracia no tiene cambios? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No se Profe, entiende? ¿puede repetir esto último, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Fue lo último que dije. ¿Qué parten puntualmente? No, no, la explicación de lo último que expliqué. Bien. Del supuesto. El Decís, Ana. supuesto. El primer supuesto del desarrollo Sí. organizacional es que el ambiente cambia continuamente. Si el ambiente no cambiara continuamente, si el ambiente fuera estable, no tiene razón de ser el desarrollo organizacional. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene armar una cultura adaptada al cambio en un lugar en el que no hay cambios? ¿Sí? Es como que yo tenga a todos mis empleados adaptados a atender siempre clientes distintos y que siempre tengan un único cliente que sea el mismo. ¿Qué sentido tiene que yo les genere nuevas estrategias de cómo atender a otros clientes si siempre tienen el mismo? Ninguno. Entonces, el desarrollo organizacional parte del supuesto de decir el ambiente cambia. Y el segundo supuesto es las organizaciones tienen que adaptarse a los cambios. Porque yo también puedo hablar de un ambiente cambiante, pero que a mi organización no le afecte en nada. Entonces, a mí no me importa que el ambiente cambie. ¿Se El entiende? segundo sería que la organización se adapte a los cambios. La organización necesita adaptarse a los cambios. El ambiente cambia y la organización se tiene que adaptar a los cambios, sí o sí. Hoy, muchos años después, está demostrado que si una organización no se adapta al cambio, muere. ¿Bien? Y lo que entendemos es que las organizaciones, es otro de los supuestos del desarrollo organizacional, es que las organizaciones son sistemas abiertos. Este concepto es muy importante porque tiene mucho que ver con otro tema que vamos a ver más adelante, que es la teoría de sistemas. Entonces, el desarrollo entiende que las organizaciones son sistemas abiertos. ¿Qué significa que un sistema sea abierto? Significa que tiene una interrelación continua con el ambiente. Los supuestos los tienen que estudiar, son algo así como 10. Van a encontrarse con un supuesto muy interesante que dice que el desarrollo organizacional es un cambio planeado. ¿Qué significa un cambio planeado? Significa que yo ya pensé previamente cómo voy a hacer para adaptarme al cambio. No sé cuál es el cambio que va a venir, pero sí sé cuáles son los mecanismos que yo tengo que implementar para adaptarme a ese cambio. ¿Sí? Por eso habla de cambio planeado. Generalmente nosotros los cambios son pocos los que planeamos, ¿sí? Porque quiero cambiar de carrera, ok, es algo que planifico. Me quiero mudar, es algo que planifico. Ahora, hay un montón de cambios que nos ocurren en la vida que simplemente nos ocurren. Y después tenemos que ver... Claro, ¿cómo hace la organización para planear algo que no sabe qué va a pasar? Y hay distintas herramientas. Una que, por ejemplo, vamos a ver más adelante, que se llama teoría matemática, se ve en el ejemplo de un simulacro de un incendio. En un simulacro de un incendio yo no sé qué es lo que va a pasar. Pero sí, sin embargo, ya tengo algunas respuestas automáticas de qué es lo que tengo que hacer ante ese cambio que puede llegar a suceder. ¿Cómo va a ser el cambio? No sé. ¿Dónde va a ser exactamente el incendio? ¿En qué momento y de qué magnitud? Tampoco lo sé. Sin embargo, sí, ya tengo algunas respuestas a ese cambio. Cuando ocurra, tengo que reaccionar más o menos de esta manera. ¿Sí? Entonces, es una forma de ir anticipando los cambios.
Yo puedo también, generando en la cultura de la organización, hay muchas organizaciones que, sobre todo las que trabajan con proyectos, volviendo al tema que hablábamos al principio de la clase, de la departamentalización por proyectos, las organizaciones que laburan con proyectos necesitan tener empleados adaptados al cambio. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El empleado no tiene estabilidad acerca de sus tareas. ¿Por qué? Porque hoy trabaja en un proyecto y mañana trabaja en otro. Hoy trabaja con un cliente y después se muda a trabajar con otro cliente. Entonces, lo que yo voy haciendo es generándole continuamente desafíos al empleado para que no se estanque. No voy a estandarizarle las tareas, no voy a decirle que haga siempre lo mismo, sino todo lo contrario. Voy a decirle que todo el tiempo tiene que hacer cosas distintas. Para que cuando la exigencia del trabajo sea hacer algo distinto, para él sea algo natural. ¿Se entiende? ¿Sí? La cultura organizacional adaptada al cambio tiene que ver con esto, con generar un ambiente en el cual los cambios sean moneda corriente. Si yo vengo haciendo todo de la misma manera desde hace 50 años, me va a costar mucho cambiarlo. Por ejemplo, los cambios tecnológicos a las personas que más les cuestan es a las que están hace mucho tiempo adentro de la organización. Eso tiene que ver con que la organización no se ha venido actualizando. Entonces el cambio pasa a ser muy grande. Hace no muchos años en el Banco Provincia se implementó un nuevo sistema de gestión en el cual personas que trabajaban en el banco hacía 30 años le costó muchísimo adaptarse al nuevo sistema de gestión. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a, no sé si alguna vez fueron a alguna sucursal del Banco Provincia hace varios años, pero es de las cosas más antiguas que ustedes pueden llegar a ver, o que podían llegar a ver, ¿sí? Libros contables gigantes. ¿Ustedes son conscientes de que había libros cosidos a mano? O sea, las hojas de un libro cosidas, pero literalmente cosidas a mano. ¿Ustedes se imaginan hoy trabajando de esa manera? Que alguien te diga, anda a coser el libro. Nos parece como ciencia ficción. Bueno, hace no muchos años, cuando digo no mucho, estoy hablando de 10, 15 años, el Banco Provincia tenían libros cosidos. ¿Sí? Entonces, una persona que hace 30 años labura con un libro cosido, que es un monito, que sabe que no tiene que subir la escalera, o sea, que hace las cosas siempre de la misma manera, por costumbre, sin cuestionársela, cuando alguien le plantea un cambio, lo va a rechazar. Porque ese cambio, por mínimo que sea, lo va a considerar revolucionario. Y le va a generar un rechazo muy grande. Entonces, lo que el desarrollo organizacional plantea es, tenemos que acostumbrarnos a los cambios. Tenemos que generar una cultura acostumbrada al cambio. Por lo tanto, tengo que ir incorporando siempre cambios en el sistema para que cuando ocurran cambios más grandes, no afecten tanto. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan del empleado burocrático que decíamos que siempre seguía las normas, que siempre hacía lo mismo y que cualquier cosa fuera de la norma como que era impensada? Bueno, si las normas fueran cambiando continuamente y si fueran más flexibles, el empleado estaría acostumbrado a que todos los días le cambien las reglas del juego. Entonces, cuando las cambien por algún motivo de suma urgencia, va a ser un cambio más para el empleado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sé que no es algo tan lineal como lo que venimos viendo, y que es algo un poco más rebuscado, pero justamente es algo más actual que lo que veníamos viendo. Es algo más aplicable a la realidad. Ustedes tienen que tratar de llevar estos temas a sus realidades para poder asimilarlos y para poder incorporarlos. Bien, ¿qué tienen que leer de esta unidad? Inicialmente van a tener que estudiar los supuestos del desarrollo organizacional y las características del desarrollo organizacional, que en parte las estuvimos mencionando durante la clase. Supuestos, características. También vimos el concepto de desarrollo, el concepto de organización, el concepto de cambio y el concepto de cultura organizacional. Todo eso tienen para leer y profundizar en la lectura de este capítulo. Y la clase que viene
vamos a hablar de un modelo en particular de desarrollo organizacional, que es el modelo de dos autores llamados Lorenz y Lorsch. ¿Por qué lo dejo para la clase que viene? Porque mi idea es que ustedes vayan al libro, lean un poco del tema, profundicen y asimilen un poco el tema para después entender mejor el modelo de Lorenz y Lorsch. Es un modelo de desarrollo organizacional, es decir, un modelo que lo que busca es ver cómo hago para adaptarme más rápido a los cambios. Una forma de implementar esto que estamos hablando. ¿Está bien? Van a ver, en el resto del capítulo van a ver que, o sea, el capítulo es uno de los más largos del libro, y van a ver que habla de otros modelos y que habla de otros temas. Nosotros vamos a centrar en estos que les mencioné, nada más. ¿Sí? Tienen permiso para no leer el resto, si quieren. Pero esto sí es importante que lo lean. Todos los temas que mencioné y el modelo de Lorenz y Lorsch, que lo vamos a ver al principio de la clase que viene en 5 minutos. ¿Bien? ¿Queda claro? Bueno, ¿dudas? Yo les avisé que la materia se empieza a poner rara. A partir de ahora es así. ¿Sí? A partir de ahora se pone rara de esta manera. Quiere decir que voy a leer 3, 4 hojas y voy a sacar en claro un concepto. No es un manual como venía haciendo hasta ahora que decía definición, 2 puntos, y estaba la definición al lado, pintada en negrita, resaltada en rojo para que todo el mundo la vea. No. Ahora hay que leer un poquito más para llegar a las definiciones. Por eso es muy importante que incorporen la lectura de la bibliografía junto con la explicación de los temas. ¿Está bien? Si antes era importante, ahora es más importante todavía. ¿Bien? Y se asemeja mucho más a la administración de hoy en día. Todos los temas que vamos viendo a partir de ahora en la materia tienen mucho más que ver con la forma de administrar de hoy que todos los temas que hemos visto hasta ahora. ¿Está bien? Es decir, que lo que van a estudiar en el resto de la carrera tiene muchísimo más que ver con el desarrollo organizacional que con la escuela clásica. ¿Qué les va a pasar en el futuro? Van a agarrar un libro, lo van a leer entero, y de todo el libro van a sacar un concepto. ¿Pero qué concepto? Fíjense, importantísimo, pero uno. ¿Sí? Eso es lo que van a vivir conmigo cuando lleguen a tercer año de Administración General. Pero bueno, falta mucho para eso. Pero sí, la carrera tiende hacia ese lugar. Van a tener materias más instrumentales que tienen más que ver con la escuela clásica, con el desarrollo de procesos, y materias que van a ser más para el pensamiento, que tienen más que ver con este tema del desarrollo organizacional, que tienen que ver con lo que pasa en el ambiente, con lo que pasa con las personas, con cómo hacemos para que las personas se adapten a las diferentes formas de trabajo y a los diferentes cambios que se plantean. Bueno, el que avisa no traiciona. Yo por eso quiero dejar en claro cómo sigue el resto de la materia. La clase que viene vamos a hacer, estoy pensando, vamos a hacer un pequeño salto. En lugar de ver el capítulo 15, vamos a ver el 16, que es teoría matemática. Ese es de todos los temas el más lineal. Ese es el más sencillito de todos en cuanto a que es más estructurado. La clase que viene vamos a ver entonces el capítulo 16 y la clase siguiente ya veremos el capítulo 15 y el 17. ¿Bien? Recuerden la fecha del parcial. Sí. Una consulta, dijo que leamos qué autor que está en el capítulo 14. Lorenz y Lorsch. Laurence y Lorsch se escribe. Modelo de Lorenz y Lorsch. Gracias. Bien. Es un modelo que lo vamos a ver en este capítulo y que lo vamos a ver más adelante también al final de la materia, a los mismos dos autores. Y les decía, recuerden que el parcial va a ser entonces el 17 de noviembre. 17 de noviembre.
¿Sí? Bueno, dudas, consultas, inquietudes. Tienen como 4 minutos. ¿Está todo claro? ¿Se entiende todo? ¿No hay ninguna duda? La duda es... Tenemos todas las dudas, pero no sabemos cómo plantearlas todavía. O sea, qué distinto. Bueno, bien, traten de fijar estos conceptos principales que vimos al principio de la clase. Concepto de desarrollo, concepto de organización, concepto de cambio, concepto de cultura organizacional. ¿Sí? Son 4 conceptos que son pilares de esta teoría. Bien. Bueno, si no hay más dudas, si no hay consultas, damos por terminar la clase de hoy y continuamos la semana que viene entonces con el capítulo 16. ¿Perfecto? Muy bien. Ok. Perfecto. Que tengan un Buenísimo. buen fin de semana. Dale, profe, gracias. Gracias Chao, igualmente. gracias. Chau, profe. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao. Sigan bien.